Capítulo 29. H. vivía apenas a 1 minuto a pie del Callejón del Relámpago en dirección sur. Era un ensayista al que conocía desde hacía mucho tiempo. Cuando éramos vecinos, no nos frecuentábamos, pero ahora teníamos relación por motivos de trabajo y de vez en cuando volvíamos en el mismo tren. Se había mudado a esta zona en 1950 con sus padres. Por aquella época, en que él tenía 5 años, en los alrededores no había más que campo. Bajo el puente fluía un río pequeño que siempre acababa por desbordarse después de una lluvia torrencial. Le pregunté por la historia del callejón. Sonrió mientras sacudía la cabeza. Sí, es cierto, es un lugar curioso. Es muy pequeño y a pesar de todo siempre han vivido allí artistas, grabadores, botánicos, geólogos, músicos, fotógrafos de esculturas budistas, gente así. Me contó también algo que no esperaba. Los dueños de Chibi se habían mudado para instalarse en las afueras de Tokio. Yo estaba convencido de que pasarían toda su vida en aquella magnífica casa a la sombra del olmo gigante. Pero el nuevo colegio de su hijo los obligó a estar más cerca de la ciudad. Ahora Chibi estaba solo. Había muerto un 11 de marzo, una noche de luna llena. A partir de entonces, todas las noches del aniversario de su muerte, íbamos a pie hasta la casa de los Suzuki, donde lo habían encontrado. Una vez seguro de que no iba a pasar nadie, dejábamos 2 o 3 peces secos donde presumíamos que había ocurrido la desgracia y rezábamos por su alma. Luego nos dirigíamos lentamente hacia la que había sido nuestra antigua casa. 10 años después de su muerte, sin embargo, cada vez que juntaba las manos y cerraba los ojos para rezar en silencio, me daba cuenta de que en el fondo nunca había creído que fuera atropellado por un coche. Jamás le dije nada a mi mujer. Aquella siempre había sido una calle tranquila. Los coches que salían de la principal y giraban para bajar por allí, así como los que subían de la costa y llegaban hasta el cruce, se veían obligados a ralentizar la marcha. Cada vez que me agachaba y rezaba, pensaba que Chibi habría sido perfectamente capaz de evitar los coches que pasaban por detrás. La corrección del ensayo que había empezado a publicar por entregas hasta darle la forma de esta novela, a la que añadí también notas tomadas a vuela pluma para zafarme del olvido, me hizo caer en la cuenta de un detalle que hasta ese momento había pasado por alto. El 11 de marzo en cuestión era un domingo. La tarde del sábado 10 de marzo habíamos ido a la inauguración de la exposición. Esa misma noche, al regresar a casa, poco después de las 10, la comida que había en la escudilla, en un rincón de la habitación japonesa, había disminuido ligeramente. El domingo no hubo señales de Chibi. El chicharro que le había preparado mi mujer y la tela a modo de cortina en la gatera, así lo atestiguaban. En mi cuaderno había anotado las palabras de la vecina. No fue el 10 de marzo, sino el 11, a las 11:30 de la noche, cuando encontraron el cuerpo inerte de Chibi en la calzada. Un poco antes, el gato dormía en casa con ellos. Eso también lo había dicho ella. Estaba todo apuntado en mi cuaderno. Mis recuerdos sobre lo ocurrido, sometidos a pesar de toda precaución al inevitable desorden de los innumerables elementos de la realidad, están confusos.
En algún momento había cometido una equivocación en mi percepción del desarrollo de los acontecimientos. Justo antes de salir para ir a la exposición, había visto a Chibi de espaldas. Al ser esa la última vez que lo había visto con vida, había deducido que el gato había encontrado la muerte esa misma noche, el día 10, a las 11:30. Al amanecer, por tanto, su cuerpo ya debía de estar frío, muerto irremediablemente, y por ese motivo era el 11 cuando rezábamos por él. Los errores se habían ido encadenando. Estremecido por el vacío de su muerte, se me habían pasado por alto lo más importante. Ahora que llego al final de esta novela, he terminado por comprender todo al reconstruirlo. Entre la noche del 10 de marzo y las 11:30 del 11, Chibi no había venido a casa, pero aún estaba vivo. Esa es la conclusión a la que he llegado. Él, que no había faltado un solo día, fiel y constante, incluso cuando estaba herido y venía a mostrarnos las huellas de la pelea en su cuerpo, estaba sano y salvo. Ese, en cambio, había sido el único día que faltó. ¿Por qué? ¿Era posible algo así? Sí, lo cierto es que así había ocurrido. ¿No me quedaba acaso más remedio que admitir que Chibi había pasado aquel último día de una manera completamente distinta a la que era su costumbre? La verdad, me gustaría saberlo todo de aquellas horas, tan escuetas como gotas de agua, pero es como si las tinieblas del tiempo las hubieran absorbido. Él nunca se aventuraba por su cuenta hasta la casa de los Suzuki. En mi cuaderno había anotado aquellas palabras de la vecina.